Buenas tardes, estimables estudiantes. Al ser las 6:30 de la tarde del 4 de noviembre, pues damos inicio a la segunda tutoría que tenemos para el día de hoy. Esta tutoría va a versar sobre elementos necesarios para mejorar un poco la redacción, producto de haber visto algunas situaciones un poco complejas en la tarea 1, ¿verdad? Entonces vamos a revisar un poco el modelo de citación que utilizamos para este curso. Vamos a revisar también el tema de las cacofonías, qué son las cacofonías, cómo evitarlas. Y vamos a revisar también el tema de las falacias. Entonces, voy a proceder a compartir la pantalla para dar paso con el tema inicial, que es el modelo de citación Chicago-Deusto. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden accesar, ¿verdad? En su entorno virtual, vamos a ir a la fase inicial de información general y vamos a revisar el manual que se encuentra acá de Chicago-Deusto. Vamos a abrir este elemento y vamos a empezar a revisar el contenido segmentado para poder tener una correcta utilización de las citas y las referencias bibliográficas. En esta línea, ustedes se van a encontrar aquí la introducción y vamos a pasar directamente a los ejemplos. Ejemplos que son de importancia para que ustedes puedan desarrollar de manera correcta las citaciones en sus tareas. Si ustedes van a citar un libro, es importante comprender qué es lo que voy a citar del libro, porque me he topado con errores en donde hacen la cita y solo ponen, por ejemplo, Vargas, 2015. Entonces no me están poniendo este, la utilización de cuáles páginas de ese libro en la referencia final, qué fue lo que referenciaron, cómo lo referenciaron y por qué lo referencian. Recordemos que es importante comprender que cuando usted desarrolla una cita, esa cita debe estar en armonía con su pensamiento, con la abstracción del documento y lo más importante, con una vinculación argumentativa sólida. Entonces, recuerden, muy importante, que a la hora de generar la cita, ¿verdad? Es importante señalar los apellidos, ¿verdad? El nombre, cómo se llama la obra, dónde fue publicada, la editorial y el año y las páginas de referencia que están mencionando, ¿verdad? Aquí en esta sección ustedes pueden consultar qué se hace para un autor, qué se hace para dos autores, pero lo más importante también, cómo referenciar en función del contenido dado y estipulado para no perder el hilo conductor de lo que están referenciando y hacia dónde quieren llevar esa referencia, ¿verdad? Es importante, en algunos casos lo he visto, que toman más de dos autores. Entonces, bueno, también el modelo les está diciendo cómo tienen que citar a esos dos autores. Y es importante que comprendan que ese modelo de citación lo que viene es a referenciar la cita que ustedes están desarrollando para sustentar el argumento. Es importante también entender una cosa, me he topado en las tareas que tienen, o sea, existe una tendencia a generar una noción de lo que es la abstracción del documento, copian, pegan y citan. Eso no está correcto. Recuerden que hay que seguir una formalización del formato para evitar la existencia de plagio o la tendencia de mala citación. Y aquí también es importante señalar que cuando estamos revisando citas realizando citas con más de 3, 4 autores, sigan el modelo que está en la clasificación. Me he topado que a veces hacen citas de 4 autores y ponen todos los nombres, todos los apellidos y no. Veamos aquí, ¿verdad? En este caso que hay que utilizar el et al cuando son más de 4 autores para generar la cita de referenciación, ¿verdad? Es importante eso. Están confundiendo a veces el modelo tomando como referencia los 3 autores
y a veces he visto citas de 6 autores y ponen todo el chorreo de autores. Eso hay que tener cuidado. Eso hay que tener cuidado para evitar que exista algún problema de correlación y citación, porque también ustedes se pierden. Ahora, muy bien. Esas son como las que más se utilizan en este curso, ¿verdad? Pero también hay otros elementos como que he notado en 2, 3 casos donde utilizan traducciones de textos para dar sustento a una idea. Recordemos que cuando se hace, ¿verdad? Una situación que vaya referida a un compilador, un editor, traductor, deben de seguir esta esquematización, ¿verdad? A veces me he topado, por ejemplo, veamos esta obra. Esta obra es una compilación de elementos de distintos ensayos que hacen referencia a una cuestión sobre el 45 aniversario de la UNED con una vinculación hacia la filatelia. Entonces, supongamos que este texto, escrito por doña María Eugenia, ustedes lo van a citar, ¿verdad? Entonces, esa citación tiene que salir diciendo Zúñiga María, la inclusión del tema ambiental en la UNED desde su origen, ¿verdad? Viene ahí, cierran entre paréntesis el año 2022 en, y ponen reflexiones unedianas con aroma a filatelia, entre paréntesis, editorial UNED, San José, y las páginas utilizadas, ¿verdad? Que en este caso sería de las 55, de las 57, perdón, a las 59. Así es como se cita un compendio. Ahora, si ustedes van a citar o van a revisar o que vieron la revisión de esto, entonces buscamos el compilador de esta obra, ¿verdad? Y vemos que hay un equipo coordinador. Ese equipo coordinador, como son más de 4 autores, de 4 coordinadores, perdón, se pone entonces Barrante Cecilia et al, ere, punto, reflexiones unedianas con aroma a filatelia, entre paréntesis 2022, entre paréntesis San José, editorial UNED, 2022, y las páginas que utilizaron de acá, digamos 71 a 95, ¿verdad? Pues así es como se hace la citación de un compendio. Por favor, revisen bien los documentos que están citando y revisen si es un compendio o no, porque me he dado la tarea cuando reviso la bibliografía de que veo y es un compendio y lo están citando como si fuera un autor. Y no, es una persona que al rato generó una compilación de ensayos, de escritos, etcétera. Muy importante, ¿verdad? Ahora bien, cuando van a citar un capítulo o una parte de un libro, como lo pueden observar ahí, vemos que hay, ¿verdad? El espacio del nombre entre comillas horizontales, el título, dónde está en qué libro se ubica, la editorial y el resto de la citación normal. Entonces, vamos a utilizar de ejemplo este libro, ¿verdad? Y vamos a suponer que estamos utilizando el capítulo 2 de la obra. El capítulo 2 se llama Recopilación literaria y discusión académica sobre el comercio electrónico, su historia y evolución. Entonces, ¿cómo se citaría este libro? Se citaría esta parte, este capítulo del libro. Manuel Vargas Pérez, las entre comillas horizontales, recopilación literaria y discusión académica sobre el comercio electrónico, su historia y evolución, cierro las comillas, pongo el nombre del libro, ¿para qué impuestos sin tributos? Una amazónica interpretación de la cultura tributaria costarricense. Abro paréntesis, San José, editorial Jare, 2021, y las páginas de ese capítulo que utilicen, que pueden ser de la 33 a la 156.
¿Ven? Es sentarse a revisar el modelo gestionado y adaptarlo a la cita que estamos utilizando. Eso es lo importante que hagan en este caso y eso es lo importante para que la referenciación quede de manera correcta. Ahora, también me he topado que ustedes han estado citando prólogos o prefacios de obras de un libro. Vamos nuevamente con este libro. Y este prefacio está escrito por Vicente Calatayud Ponce de León. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos el prefacio, el prólogo, ¿verdad? Y vemos que está escrito por Vicente Calatayud Ponce de León. Entonces, ¿cómo hacemos para citar eso? Ponemos Vicente Calatayud, prólogo a la obra ¿Para qué impuestos sin tributos? Una amazónica interpretación a la cultura tributaria costarricense. Entre paréntesis, San José, editorial Jade, 2021, y las páginas del prólogo que es 7-9. Así es como se debe citar un prólogo. He visto que ustedes han estado utilizando prólogos de obras para hacer la citación. Es importante también ver, por ejemplo, que en la obra que estamos utilizando, ¿verdad? Que es la de gerencia pública, el prólogo o el prefacio que muchos de ustedes han estado citando es de Gerardo Ortega Aguilar. Entonces, ¿cómo hacemos esa citación? Gerardo Ortega, prólogo a la obra Gerencia Pública en la encrucijada contemporánea de lo público y lo privado, abrimos paréntesis, San José, editorial UNED, y ponemos el año de la obra, ¿verdad? 2022, digamos, pongamos de ejemplo 2020, y las páginas de ese prólogo. ¿Cuáles son las páginas de ese prólogo? 11,12. Y viene en, como ustedes pueden observar, números romanos. Entonces, respetamos el formato de numeración que viene el prólogo o el prefacio de la presentación para hacer la cita. Como les digo, he visto que muchos de ustedes han citado a Gerardo Ortega y ponen la cita incorrecta. Pareciera ser que don Jorge Vázquez, que es el escritor del libro, más bien lo que hizo es una compilación de Gerardo Ortega. No, tiene que quedar muy claro, ¿verdad? Que eso es un prefacio de obra. Entonces, respetemos eso porque podría malinterpretarse la funcionalidad de la cita y podría malinterpretarse la funcionalidad de lo que estamos tratando de documentar. Siguiendo en esa línea, también podemos toparnos con libros, publicados electrónicamente. Y ahí hay que señalar a dónde está esa citación y la URL, de dónde lo tomamos. Es importante, vea lo que dice aquí el manual. Si su libro está disponible en más de un formato, se cita la versión con la que se ha trabajado. Por ejemplo, si es PDF, PDF. ¿Verdad? Y hay que añadir la URL si se encuentran en línea. Es importante que también pongan la fecha de acceso porque las URLs pueden cambiar. Entonces, si yo quiero ir a revisar la cita y no la encuentro, puedo interpretar dos cosas. O que ustedes no la pusieron y se inventaron la URL solo para generar una cita, o lo que se acostumbra a pensar que la URL venció y ya no se encuentra en línea, pero puedo consultar el libro a través de los parámetros que ustedes me están poniendo la citación. Entonces es importante ver eso. Por ejemplo, aquí vemos Austin Jane, Pride and Prejudice, Nueva York, Penguin Classics, 2008, edición en PDF. ¿Cuál es esta cita? Austin Jane, Orgullo y Prejuicio, el libro, la novela, Nueva York, porque fue donde se publicó, la editorial que es Penguin Classics, el año de publicación 2008 y la edición en PDF.
¿verdad? Ahora, si tenemos un documento que está con URL, aquí tenemos el formato de citación. Philip B., porque son de tres autores, punto, Carlan y Ralph Lerner. Ahí vemos que podemos mezclar la citación en español o en inglés, porque podría ser también Philip B., punto, Carlan and Ralph Lerner, ¿verdad? Coma, RS y 10, que son los editores. ¿Cómo se llama la obra? The Founders Constitution, entre paréntesis, Chicago, University of Chicago, porque fue con la Universidad de Chicago, coma, 1987, que es el momento en que se hace la publicación, y se pone el día que se accesó. Acceso el 28 de febrero del 2010, coma, y se copia el enlace, la URL de enlace, para tener claridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos el ejemplo. Si yo llego aquí, copio esto, ¿verdad? Y me voy a la URL para verificar que realmente existe esa URL, ¿verdad? Nos vamos acá, copiamos la URL y ven, este enlace ya no existe. ¿Por qué? Porque ya caducó el enlace. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo verificamos la veracidad de esa cita? Muy fácil. Nos vamos al modelo de citación. Y lo tenemos, Current Philip B. Ralph Lerner. Copiamos todo esto hasta antes del acceso. Nos vamos, lo ponemos en el buscador sencillo. Y aquí nos está diciendo la cita de origen y en dónde la podemos accesar. ¿Ven por qué es importante dar la trazabilidad del origen? ¿Por qué? Porque entonces yo sí puedo ver que el libro existe, que no me están inventando la cita. Y lo más importante, ¿verdad? Que ese libro tiene aquí todo lo que se está citando. Por ejemplo, ven que aquí dice, ¿verdad? Que la citación no me está referenciando la cantidad de páginas, pero por ejemplo, perdón, la página que fueron a revisar o el capítulo, pero bien fácil, me quedaría sencillo revisarlo. Pues ven por qué es importante que aunque el enlace no sirvió, la cita, como estaba bien efectuada, fue fácil de ubicar. Recordemos que eso es lo que pretenden las citas, ubicar de manera sencilla y accesible los elementos con los que ustedes están haciendo referencia en un documento. Ahora, también me he topado que citan mucho artículos de revistas, pero los están haciendo de forma incorrecta. Para los artículos de revistas tenemos dos situaciones. Tenemos un ejemplo que vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a utilizar este artículo que escribí. Entonces, vemos que la revista a veces genera su citación. En este caso, Vargas Manuel, 2021, la disciplina en los cuerpos dóciles, etcétera. Pero esta citación está en Chicago de Houston. Entonces, vamos a adaptar esta citación a lo que nos exige el manual. El manual dice, tiene que ir nombres y apellidos. Entonces, ¿cómo ponemos esa cita? La vamos transformando. Vemos esta cita, ¿verdad? Y nos vamos al texto. Digamos que estamos haciendo la cita, entonces, esta es la cita original. Pero no, vamos a adaptarla a lo que nos establece el manual Chicago. Entonces ponemos nombres y apellidos, ¿verdad? No, en este caso Manuel Vargas, ¿verdad? Tenemos el nombre del artículo con estos comillas horizontales. Si no las saben hacer, las copian y las pegan, ¿ven? Tenemos el nombre acá, la disciplina de los cuerpos dóciles, hasta acá, ¿verdad? Cerramos las comillas
Luego sigue el nombre de la revista. ¿Cómo se llama la revista? Revista Internacional de Ciencias Sociales Interdisciplinares, ¿verdad? Luego, el número de revista y el año entre paréntesis. El número de revista es la 9. El año entre paréntesis 2021. Cerramos paréntesis. Y las páginas utilizadas de ese artículo, que pueden ser de la 110 a la 116. ¿Ven cómo se adapta la cita y queda en la referenciación tal cual de cómo es para una revista dentro del manual Chicago Deusto? Y así lo ven. Ven que si seguimos la línea, es muy sencillo el procedimiento, no hay que complicarse. Muy bien. Ok. Lo mismo sucede con las revistas en línea. Toda revista en línea tiene algo que se llama DOI. Cuando tienen una certificación las revistas y son artículos científicos que han pasado por un cierto parámetro de revisión. El DOI lo que permite es ubicar, el DOI es como la cédula de un artículo. Entonces, ¿qué permite? Tener a ciencia cierta, ¿ves? Aquí lo copiamos y lo pegamos, tener a ciencia cierta quién fue la persona que redactó ese artículo y de qué habla el artículo. Por ejemplo, ven aquí en el artículo que les acabo de enseñar, el DOI. Uno lo puede accesar y lo que va a hacer es mandarte a la página donde está publicado el artículo. En este caso, con el DOI que acabo de copiar, ven, me va a tirar la información que es de Feliu Albajelo. Y aquí se puede ver también todos los DOIs relacionados con esa revista. Si nos vamos a la citación, ven, Feliu Alvaralejo, perdón, y el nombre. Entonces es como la cédula de ese artículo. Cuando ustedes vean el DOI, por favor pónganlo, porque también le permite a uno identificar y rastrear los artículos. Las demás modelos de citación son, no se utilizan mucho para este tipo de tareas que ustedes tienen, ¿verdad? Por ejemplo, no hay reseñas del libro del doctor Vázquez todavía, si las hubieran, pues para la referenciación capitular ahí está, pero es importante también que los tengan claros a la hora de generar sus tareas. La que sí se utiliza mucho son las tesis o tesinas, ¿verdad? Y en este caso, aquí tenemos los ejemplos de cómo se hace la citación correcta, ¿verdad? Los nombres y apellidos, entrecomillado horizontal, el nombre de la tesis, entre paréntesis, el tipo de tesis, coma, la universidad de emisión de la tesis, coma, el año, cierran paréntesis, el número de páginas el número de página que referenciaron, que vieron, y si tiene URL, ¿verdad? Está en un repositorio, pues copian esto. Volvemos a lo mismo, porque eso es importante, porque a la hora de irnos a revisar la existencia de este documento, la URL, ¿verdad? Ahí me está tirando al repositorio, ¿ven? Y es exactamente la misma información que tenemos y que podemos consultar. Y aquí yo puedo descargar la tesis para revisarla. Entonces es importante que cumplan y sigan esto. ¿A qué quiero ir con la presentación de hoy de estos elementos? Que si siguen a cabalidad lo que está en este manual, no va a haber forma de perderse con los modelos de citación y se van a evitar problemas a la hora de generar las citas que, si están mal efectuadas, podría contemplarse como un tema de plagio o como un tema de error en la citación y por ende sus argumentos se pueden venir abajo. Entonces, para que lo tomen en cuenta, revisen esto y tengan una noción un poco más clara de hacia dónde ir con el contenido. Ahora vamos a pasar un poco con el tema de las cacofonías. Aquí, ¿verdad? Se define qué es una cacofonía. Y una cacofonía puede resultar de varios procesos a la hora de generar un argumento.
Puede ser, ¿verdad? Cuando existen cercanías de vocales. Por ejemplo, vean el ejemplo, valga la redundancia. Vino Sonia a hablar contigo. Vean esa fusión casi de as. Vino Sonia a hablar contigo. Entonces, como vemos esto a veces genera una dispersión del argumento. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Neutralizar esas dispersiones y darle vuelta al argumento para que exista una mejor explicación fonética de idea y argumentativa y evitar la dispersión del argumento. ¿Cómo cambiamos la idea? ¿Cómo presentamos la idea de otra forma? Dando a entender lo mismo. Sonia vino a charlar contigo. ¿Ven cómo dimos vuelta ahí? Entonces es importante para identificar cacofonías que una vez que ustedes terminen los ensayos, se sienten a revisarlos y vean dónde existen elementos que pueden hacer que se pierda la argumentación. También una cacofonía resulta de la repetición de una misma sílaba. Vean el ejemplo. Vive Consuelo vean cómo se pierde uno. Vive Consuelo con conciencia de culpa. Vive Consuelo con conciencia de culpa. Ven ese con conciencia. Entonces ahí se pierde también el argumento, ¿verdad? Ahí se hace una tipología de pérdida argumentativa que hace que ustedes pierdan credibilidad a la hora de exponer el argumento. ¿Cómo le damos vuelta a eso? Consuelo tiene sentimiento de culpabilidad. Vean qué sencillo que es. No hay que generar una dispersión de la idea para generar confusión en el argumento. También una cacofonía se da cuando estamos repitiendo la misma letra. Vean este argumento. Ronald Reagan representa a los republicanos. Ven ese juego de R's. Ronald Reagan representa a los republicanos. Esa concentración de R's la podemos evitar si manifestamos, por ejemplo, Reagan está a la cabeza del Partido Conservador o Reagan está a la cabeza del Partido Republicano de los Estados Unidos. Otro ejemplo de cacofonía, cuando existe una incidencia en la sílaba al final de una palabra y principio de la siguiente. Vean el ejemplo. Todo dolor debe ser tratado urgentemente. Y aparte que también ahí se enseña un principio falaz, todo dolor. Sabemos que no es cierto, ¿verdad? Todo dolor no debe ser tratado urgentemente dependiendo de la gravedad. Si me duele una uña, no es la misma gravedad a un dolor producto de una caída, de un accidente de tránsito, o producto de una caída o de un accidente de tránsito, etcétera, ¿verdad? Entonces, vean, aquí habla del argumento falaz, la falacia de cantidad, y entonces la oración puede ser corregida simplemente sustituyendo el adjetivo todo por cualquier. Vean cómo cambia. Cualquier dolor debería ser tratado según su urgencia, o según su nivel, o según su umbral. Ven cómo cambiamos ahí. Me he topado en las tareas argumentos como toda gestión de la gerencia pública debe ser gestada a partir de la gobernanza gestativa gubernativa. Ven ahí la cacofonía, cuando podríamos decir la gestión gubernativa o la gestión pública debe ser generada a partir de una administración por resultados o una administración por competencias. Son elementos que uno se topa en las tareas. Otro tipo de cacofonía, ¿verdad?, que se ha visto mucho en las tareas es la presencia reiterada de la conjunción y pronombre relativo que. Un ejemplo, ¿verdad?, que aquí anoté. No puede ser posible que la gerencia pública que exalta lo que nosotros entendemos desde la ciudadanía, que queremos como costarricenses, que somos juiciosos como ciudadanos, que entendemos lo que queremos. Ese ejemplo que les acabo de dar lo leí en una tarea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa confusión, ¿verdad?, está sobresaturada en el texto y hace que nos perdamos con la idea, porque estamos dando un argumento circular que no nos va a llevar a nada, ¿verdad? Entonces, traten de evitar esos elementos, ¿verdad? Entonces, aquí, para que repasen cuando vean este video, les dejo este ejemplo. En 1645, Pedro Sánchez Falconete
entrega las trazas de la planta de la nueva iglesia de San Jorge y seguidamente se comienza a construir, pero sufre diversas paralizaciones, especialmente por falta de recursos, y no se termina finalmente la torre hasta 1721, posiblemente por el arquitecto Leonardo de Figueroa. Vean que este documento tiene distintas falacias, distintas cacofonías. Agarre el documento, siéntese a revisarlo y déle, agarre, perdón, el párrafo, siéntese a revisarlo y déle un nuevo enfoque de cómo debería construirse este párrafo para que practique y también usted pues, logre desarrollar un proceso que le permita presentar de mejor manera las ideas que está articulando. Vamos a terminar con la parte de cacofonías en este punto. Revise este texto, ¿verdad? Y genere la revisión de esta redacción para presentarlo de manera correcta. Practique este párrafo. Muy bien. Vamos a dar paso a la última etapa de nuestra tutoría de hoy, que son las falacias. Y es un tema bastante recurrente en la argumentación que he visto en las tareas y que necesitamos precisar. Vamos a utilizar un material que ha suministrado el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica con la Fundación CRUSA o la Fundación Cruza para la Fundación de entre Estados Unidos y Costa Rica para la Cooperación. Primero, ¿qué son las falacias? Y es importante que ustedes entiendan que una falacia es un argumento incorrecto y engañoso. Algunas falacias se cometen con la intención de persuadir o manipular a los demás. Y otras se cometen simplemente sin intención, que es la mayoría de los casos cuando ustedes redactan debido a descuidos de ustedes como hablantes, pero también debido a que tratan de explicar eh, todo lo que han leído, no se ha sentado a generar una argumentación lineal como les pide la tarea. Entonces, cuando vemos, ¿verdad? Estamos redactando con todo de golpe y eso nos genera ese tipo de argumentación falaz. Y bueno, pueden ser muy sutiles y persuasivas y cuesta a veces detectarlas, ¿verdad? Hay distintos tipos, perdón, de falacias. Tenemos las falacias formales, que son razonamientos deductivamente inválidos, pero que tienen una estructura lógica que las hace parecer correctos. Por ejemplo, decir, todas las personas en el concierto estaban disfrutando la última canción. Bueno, realmente tenemos conocimiento de que todas las personas en el concierto estaban disfrutando la última canción. Realmente tenemos conocimiento de que todas las personas que fueron al concierto disfrutaron el concierto para aseverar que disfrutaron la última canción. Entonces, ven, hay un acto de comunicación, pero resulta falaz. O como decir, todas las personas en el estadio cuando metieron el gol gritaron gol. Tenemos conocimiento que realmente eso pasó. La gente que apoyaba al otro equipo también va a gritar gol del equipo contrario. Ven, ahí hay un elemento falaz que por tratar de explicar una globalidad, no precisamos a profundidad. ¿Cómo mejoramos ese argumento? Cuando el equipo, cuando la afición del equipo de casa notó que se preparaba el jugador para anotar el gol, se empezaron a levantar y cuando culminó el acto, celebraron a unísono el grito de gol. Ven, ahí le dimos vuelta al argumento y entonces ahora sí comprende, se comprende un poco mejor que los que celebraron fueron los aficionados de casa. Las falacias formales se producen en textos escritos en lenguajes artificiales, es decir, lenguajes construidos, y se trata de excluir la ambigüedad y la vaguedad, que es lo que sucede a veces con sus tareas, ¿verdad? Y tenemos también las falacias no formales, que son conocidas como falacias de claridad, y la característica común es que responden a procesos que te llevan a una conclusión inmediata. Por ejemplo, decir, todas las personas que les gusta Navidad visten de rojo y verde. Bueno, eso no es cierto, ¿verdad? Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque estamos englobando una cosa con otra. Estamos
vinculando los colores característicos de la Navidad con un gusto o preferencia por la Navidad, con un gusto y preferencia por vestirse de Navidad de esos colores, cuando no es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las falacias de ambigüedad? Tenemos de equívoco, de anfibología, de énfasis, de composición y de distribución. De equívoco es decir, el fin de, por ejemplo, el fin de una cosa es la perfección, la muerte es el fin de la vida, por lo tanto la muerte es la perfección de la vida. Vean el argumento falaz que hay en esa línea. ¿Por qué? Porque lo que se busca es tratar de probar o justificar una afirmación asumiendo que los términos del razonamiento tienen un solo significado. O que me topé, por ejemplo, decir que la gerencia pública es el fin máximo de la gestión de un Estado social de derecho. Eso no es cierto, ¿verdad? Estamos tratando de decir que la gerencia pública se somete al Estado social de derecho y que por ende, por ser un Estado social de derecho, abarca la gestión pública de manera eficiente. No hay correlación con el argumento y se topa uno de ese tipo de argumentos en las tareas. De anfibología es simplemente buscar justificar una determinada afirmación asumiendo que una o más premisas tienen determinado significado. Por ejemplo, se venden vestidos para novias de segunda mano. Rosa Elena compró uno, por lo tanto ella es una novia de segunda mano. No es cierto, ¿verdad? ¿Qué estamos dando a entender con eso? Que primero la pulcritud que tiene Rosalena a nivel de pareja, ético, etcétera, pero también podríamos pensar a nivel económico. Estamos diciendo que porque como ella compró un vestido de segunda mano, no tiene capacidad económica para comprar uno de primera mano y entonces ser considerada una novia de primer nivel. ¿Me entienden el punto? Eso se ve a veces, como por ejemplo en otra de las tareas que leí por ahí, que decía que el Estado benefactor destruía realmente los intereses de los ciudadanos porque todo lo regalaba y como todo lo regalaba, el ciudadano se acostumbraba a vivir en una constante ilusión de no dar la caña y solo traer los pescados. Eso no es cierto, ¿verdad? Vemos que hay una ambigüedad en el orden de los términos y las palabras que se están utilizando. Entonces tengamos cuidado ahí. De énfasis, esta es muy interesante porque es como la que más se repite, ¿verdad? Consiste en recalcar una parte de una proposición o de un conjunto de proposiciones con el fin de inducir a una conclusión errónea. Por ejemplo, qué bonita se ve hoy cuando se lee sin ningún énfasis indebido, ¿verdad? Qué bonita se ve hoy, ¿verdad? Pareciera ser que es como una alabanza. Bueno, si yo le doy otro énfasis, podría ser que el cambio de ese énfasis eh, haga pensar otros elementos. Por ejemplo, qué bonita se ve hoy, ¿verdad? Vean con el tono, si le pongo signos de puntuación, signos de admiración, cambio. Qué bonita se ve hoy. Ven cómo cambia el argumento y entonces cuando estamos leyendo me topo con algunas situaciones similares. Por ejemplo, no es lo mismo decir con un énfasis, el Estado benefactor debe desaparecer, a decir, el Estado benefactor debe desaparecer y soltar el argumento en función de una pregunta o en función de una afirmación. Y lo que sucede a veces con este tipo de elementos es que ustedes cierran párrafos diciendo el Estado benefactor debe desaparecer, pero no dieron mayor conclusión, no dieron mayor análisis. Entonces, ¿qué pasa? Se da a entender una conclusión errónea y al rato no es lo que ustedes quieren manifestar. Otro tipo de falacia de composición, ¿verdad? Que busca justificar o probar que todo tiene una determinada propiedad. Por ejemplo, dado que todas las partes de una máquina son livianas de peso, la máquina como un todo es liviana. Y eso no es cierto. Dado que el estado de benefactor ha crecido, todo el estado es burocrático. Eso no es cierto. Entonces, ven, es afirmar de una totalidad, de una generalidad, pasar a una totalidad para tratar de expresar un mecanismo argumentativo que no tiene razón de ser, ¿verdad? Todas las personas son buenas. Bueno, eso no es cierto, ¿verdad?
y se ha topado uno con comentarios en las tareas de que todos los ciudadanos ejercen su derecho al voto. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, les estoy dando algunos ejemplos que se ven en las tareas con el análisis de las falacias. Otra también que pues se ve muchísimo en las tareas es de distribución. Es un razonamiento que busca justificar o probar que las partes de un todo tienen determinada propiedad sobre la base de algo que también lo posee. Por ejemplo, se toma como premisa que una máquina es pesada, complicada y costosa. Se concluye que cualquier parte de la máquina también es pesada, complicada y costosa. El ejemplo que vi en los textos. El Estado burocrático entorpece la vida de los ciudadanos y la vida de los ciudadanos se ve entorpecida por los procesos burocráticos. ¿Verdad? Entonces, eso no es del todo cierto. ¿Por qué no es del todo cierto? Porque un proceso burocrático no me estás diciendo de qué tipo, hacia dónde va dirigido, etcétera. Por ejemplo, si el argumento fuera la mala gestión administrativa y gubernativa de la Caja Costarricense del Seguro Social está entorpeciendo el derecho de acceso libre, gratuito y obligatorio a la salud costarricense. Ahí cambiamos el argumento. O la educación dual en Costa Rica responde a un modelo que nace desde el Ministerio de Educación con una visión de desarrollo país muy marcada a partir de los 90. Ven, estamos referenciando directamente, pero si yo me topo, el modelo de educación dual responde a alineamientos de políticas progresistas y liberales, hay incluso ahí una contradicción un poco desde la visión ideológica de lo que es el progresismo y lo que es el liberalismo. Entonces, ven cómo eso no se está respaldando y más bien tiende a confundir y perder el argumento. Entonces, para que repasemos, ¿verdad? Revisen las tareas, revisen a los que cuando les señalé que había falacias y traten de convertir esa falacia a un argumento que que deje de ser ambiguo. ¿Para qué? Para solidificar la proposición que ustedes están tratando de proyectar. Ahora vamos a ver también otros elementos que se han visto, las falacias de atingencia, que son, digamos, aquí las dividimos en personales, que es la ad hominem, la circunstancial, la et quoque, la apelación o llamado a la misericordia, ad misericordiam, ¿verdad? Entonces, la ad hominem, y esta también se ve en reiteradas oportunidades. Es directamente hacer referencia a una persona y remarcar algo bueno o positivo. ¿Verdad? Pero siempre señalando algún rechazo. Por ejemplo, en el texto que estoy referenciando, los presidentes de Costa Rica han sido pésimos en su gestión por no comprender los beneficios del Estado Social de Derecho. ¿Verdad? Entonces, no, ahí no, esa realidad, digamos, que se está tratando de describir es un argumento falaz en función de que no se sostiene con evidencias claras de por qué se está tipificando un acto negativo con un acto de gestión. La circunstancial, ¿verdad? Es admitir un rechazo o determinada opinión atacando a quien la sostiene o defiende. Ejemplo, es lógico que va a estar en desacuerdo con que se elimine la participación de los alumnos en el directorio del colegio, si es un alumno. O por ejemplo, es lógico que la persona que es parte de la educación dual se oponga a los modelos de liberalización económica porque está sujetos a ella. Ven, eso, ese argumento circunstancial está proponiendo un elemento que no sabemos si va a ser cierto, si se cumple, y lo estamos afirmando para vincular un argumento. Hay que repensarlo ahí. La et to quote, ¿verdad? Lo que está referenciada a quotes o a quotificaciones, ¿verdad? Consiste en argumentar que una crítica se aplica también a quien la propone. Por ejemplo, Thomas Jefferson decía que la esclavitud estaba mal, sin embargo, él mismo tenía esclavos, ¿verdad? Entonces, ahí se deduce que su afirmación es errónea y la esclavitud debe de estar bien. Vemos lo falaz de este argumento. Vemos lo falaz de esta retórica que se está proponiendo. Como decir, el presidente X estaba a favor del Estado Social de Derecho. Sin embargo, tenía múltiples empresas que explotaban a campesinos y obreros. Por lo tanto, el presidente nunca estuvo a favor del Estado Social de Derecho más que para obtener votos.
Vemos que hay un argumento falaz ahí. Ese argumento se puede sostener de otra forma, recurriendo a hitos históricos que conviertan esa situación en una descripción de los eventos, no en una afirmación propositiva de un cambio de los eventos. También la falacia de apelación o misericordia, ¿verdad? El ejemplo, le dice un funcionario a su jefe: jefe, me merezco un aumento de sueldo. Apenas puedo alimentar a los niños con los que usted me paga y nuestro niño más pequeño necesita una operación urgente para poder caminar sin muletas. Bueno, entonces estás apelando a la compasión hacia una persona, ¿verdad? Por ejemplo, no es justo que me hayan quitado de director de un instituto por cuanto yo merezco seguir siendo el director por mi excelente labor en los últimos 10 años. Vemos que se está apelando a una situación de misericordia en función de un ejercicio que sí pudo haber sido bueno, pudo haber sido malo, pero lo importante es señalar realmente cuál es la vinculación directa a esa misericordia y qué se pretende con ese acto. Entonces, para que lo pongamos ahí a sopesar un poco. Luego tenemos las falacias de atingencia, ¿verdad? Falacia de llamado al pueblo, la populum, la ad verecundiam, que es la apelación a la autoridad. Esa es muy interesante porque la vi en varios textos. La de ignorancia, la de petición o petito principi, la causa falsa, la genérica de conclusión, la de pregunta múltiple, apelación a la fuerza y generalización apresurada. La ad populum. Vamos de una vez al ejemplo. El político que hace su campaña electoral argumenta que él debe recibir nuestros votos porque todo el mundo vota por él. El Estado Social de Derecho es el mejor de los estados porque permite la libertad de expresión y la libertad de educación. Eso lo tomé de un texto de sus tareas. Ven ahí la falacia. Ese argumento no se sostiene por sí solo porque no estás verificando la comprobación de los elementos que van vinculados. La ad verecundiam. Hay que estar de acuerdo con las políticas del Estado de Israel hacia los palestinos, porque Einstein, el científico más famoso del siglo XX, apoyó la creación del Estado de Israel. Hay que apoyar el Estado Social de Derecho porque don Pepe Figueres abolió el ejército para que tuviéramos educación libre. ¿Para qué tractones sin violines? Ven, o sea, le damos a una persona que busca una determinada, que tiene un determinado rol, el peso para la generación de un argumento que por sí solo se viene abajo. Eso no puede ser, ¿por qué? Porque nos está dispersando la argumentación. Luego, la de ignorancia es un razonamiento en el cual se argumenta que algo es verdadero o falso y que se da por probado, porque no se ha probado lo contrario. Javier afirma que Amanda fue quien rompió la silla del profesor. Como Amanda no tiene pruebas acerca de su inocencia, Amanda es la culpable, ¿verdad? O decir siempre que en un sistema normal matemático, 2 más 2 es 4. Cuando sabemos que 2 más 2 es 4 es porque es base 10. Pero ¿qué pasa? 2 más 2 en base 20, o en base 30, etcétera. Es asumir algo que está por dado, pero que no está resuelto, que no está confirmado para tener la prueba de evidencia y generar el argumento. L'apetito principi, ¿verdad? Demostrar cierta afirmación a partir de premisas que presuponen la verdad de esa afirmación. El típico ejemplo, Descartes afirma que Dios existe porque tenemos la idea de un ser perfecto. Por otra parte, afirma tenemos la idea de un ser perfecto porque Dios existe. Lo leí por ahí en uno de los ensayos. El Estado existe porque todos los ciudadanos creemos en el Estado. Si no creyéramos en el Estado no existe. ¿Verdad? Entonces, vemos que la argumentación ahí pasa también por un elemento circular ambiguo que genera confusión para tratar de exponer una idea y para tratar de generar material de relleno para sustentar una idea. La causa falsa. El cáncer de pulmón se presenta frecuentemente en personas que fuman. En consecuencia, fumar da cáncer de pulmón, ¿verdad? El estado liberal es el mejor de los estados porque permite que las personas progresen y generen más economía en sus casas. Ponernos a reflexionar ahí sobre esa idea. Y la falacia de conclusión inatingente.
En un congreso se discute una propuesta para dictar una legislación sobre la vivienda. Se levanta un legislador para hablar en favor de la ley y argumentar que todo el mundo debe tener viviendas decentes y que todos tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Qué es lo que sucede con ese tipo de falacias? Que las premisas son irrelevantes para la conclusión. Sabemos que todo el mundo debería tener derecho a una vivienda digna. La pregunta es, ¿cuáles son los argumentos que sostienen que las corporaciones, que los estados, que las visiones políticas deben favorecer y garantizar que las personas tengan derecho a una vivienda digna sin ser explotados con altas tasas de préstamos, sin ser explotados con un periodo enorme para pagar un préstamo, etcétera? Entonces, ven, es darle vuelta al argumento. Muy bien. Entonces, con la sesión de hoy, pues la idea es que ustedes repasen, revisen el contenido, atiendan las distintas nociones que estamos viendo al interno del curso y lo más directo es qué están haciendo ustedes por mejorar la presentación de las ideas con las que están tratando de proyectar sus discursos y sus tareas. Piénsenlo por un momento, reflexionen y lo más importante, siéntense a revisar antes de enviar las tareas los argumentos con los que están presentando sus nociones y sus ideas. Otro problema que he visto, algunos párrafos de solo una oración o párrafos de 15 oraciones. Revisen eso. Revisen también la forma en cómo presentan las tareas. Algunos no están presentando los elementos que se requieren y por ende pierden puntos. No pierdan puntos de la manera más ilógica, como se podría decir en el argot popular, posible. Traten de sentarse a hacer las segmentaciones y esquematizaciones de sus tareas para tener una mejor aproximación y no perder puntos de manera que pueda poner en riesgo sus trabajos y sus tareas y continuidad al interno del curso. Muchas gracias por revisar este video. Mi nombre es Manuel Vargas. Les recuerdo que los canales están abiertos en función de la mensajería que poseemos en el entorno y en el teléfono facilitado para hacer consultas los días lunes, jueves y viernes. Muchas gracias. Que tenga una bonita mañana, tarde o noche cuando revise este video. Y muy importante, la clave está en sentarse a revisar los argumentos, darle forma, revisen conectores de párrafo, revisen conectores de vinculación entre los párrafos y también revisen la utilización de sinónimos. Siéntense con un diccionario de sinónimos, hacer las tareas para evitar las cacofonías. Es importante que prestemos atención a esos detalles y vamos a tener mejores documentos. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Saludos cordiales.